never forget the night I saw my father cry. I was frightened and alone, and his tears were burning in my eyes, deep in my soul. I held him tight and tried to ease the pain. Shalom, bendiciones. Damos gracias a nuestro Adonai que nos permite una vez más estar reunidos para meditar en su bendita palabra. Damos gracias que a través de estos medios de comunicación ahora es posible de reunirnos de muchos países para meditar, para escuchar, para ver qué es lo que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Hay una parte de la Escritura que dice: palabra y justicia salió de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que antes irá y será prosperado para aquello para lo cual yo le he enviado. Así nos dice el Señor. Es un motivo de alegría que nos podamos reunir de muchos países a través de estos medios de comunicación. Estamos mandando un gran y cariñoso saludo a todos los que en muchas ciudades, en muchos países se reúnen para escuchar estas conferencias. Damos gracias al Padre que, a pesar de que nos dividan miles de kilómetros, hoy es posible que a través de este canal podemos llegar hasta tu hogar y puedas escuchar esta conferencia. Principalmente estamos felicitando y dándole la bienvenida a todos los que por vez primera nos escuchan. Estamos aquí los sábados por las tardes después de celebrar el Shabbat en esta conferencia, pero también a la Asociación de Israel, Shalom Israel, Asociación Internacional de Judíos y no judíos, pero con alma judía, que unidos nos unimos con los mismos objetivos de bendecir el nombre del Eterno. Nos reunimos para orar por la paz de Jerusalén, por el bienestar de Israel. Nos reunimos para ver en las Escrituras, en las antiguas profecías, el tiempo en el cual estamos viviendo. Y vemos en Israel como el reloj profético que marca los tiempos, y es la única forma y manera que podemos saber en qué tiempo con exactitud estamos, y podemos saber lo que va a ocurrir en el futuro, los acontecimientos que se avecinan. En este día nos han formulado unas preguntas muy importantes. Hay algunas preguntas que parecerían muy fáciles de responder, pero cuando las examinamos nos damos cuenta que tienen una repercusión muy grande estas profecías. Y estas preguntas que se nos hacen, una de ellas se nos pregunta si el 14 de mayo de 1948 se marcó un antes y un después en la historia del mundo. El 14 de mayo fue el día señalado para que la nación de Israel se convirtiera en una nación, en un estado. Tenemos que hacer un poco de memoria para saber que esto no ocurría. Tenemos que hacer un poco de memoria para hablar que hace 2000 años, en el año 70, marcharon las legiones romanas encabezadas por el emperador Tito, y llegaron esas tropas y destruyeron a Israel.
llegaron a la tierra prometida y ahí murieron más de 1 millón de judíos que fueron pasados a espada. Y también en la historia tenemos cómo las ciudades de Israel fueron destruidas y la ciudad del gran rey, o sea Jerusalén, también fue destruida y también fue destruido el templo. El maravilloso templo fue reducido y no quedó piedra sobre piedra que no fuera removida. Desde el año 70, donde murieron más de 1 millón de judíos, y los que quedaron fueron llevados en cautiverio a todas las naciones. Y así empezó el caminar del pueblo judío dentro de las naciones, errantes, sin tener un lugar, sin tener un pueblo, un lugar propio, de lugar en lugar. Y así atravesaron años y años. Pasaron 100 años, 200, 300, 500, 1000 años, 2000 años, y nunca tuvieron un lugar donde estar. Por eso es que esta fecha del 14 de mayo de 1948 es una fecha que tiene un antes y un después en la historia del mundo. Porque en las Escrituras encontramos que el Eterno tenía preparado para que un solo día Israel se convirtiera en una nación. En el capítulo 66 del profeta Isaías, el profeta habla y pregunta: ¿quién ha visto tal cosa? ¿Quién escuchó cosa semejante? Él pregunta y dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿O quién vio tal cosa? ¿Nacerá una nación en un solo día? Esta es la pregunta. ¿Parirá la tierra de una sola vez? Pues en cuanto Sión, o sea Israel, estuvo de parto, dice, dio a sus hijos. Con esto estoy diciendo que lo que dice el profeta está preguntando si alguien sabe si es posible que una nación nazca en un solo día. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Nacerá una nación en un solo día? Ahora déjame decirte que sí. Déjame decirte que el 14 de mayo de 1948 nació una nación con el nombre de Israel. Y también nos dice la Escritura, cuando habla en el capítulo 18 del profeta Isaías, nos llama poderosamente la atención la profecía que dice: habitantes de todo el mundo y moradores de toda la tierra, cuando se levante bandera en los montes, dice mirad, y cuando se toque trompeta, dice escuchad. Aquel día, del 14 de mayo del año 1948, se levantó una bandera en los montes de Israel. Se levantó una bandera blanca y azul con la estrella de David. Que en los montes de Israel, rabinos, sacerdotes levantaron sus chofar y comenzaron a tocarlos. Era voz de trompeta. Y ahí se cumplía lo que decía la Escritura: habitantes de todo el mundo. No es una profecía a un pueblo o a un grupo de personas, sino está hablando que el mundo entero vea. Habitantes de todo el mundo y moradores de la tierra. Cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Estas dos profecías se cumplieron, ya que un solo día Israel se hizo una sola nación. Ahora déjame decirte algo. Tenemos que venir a la historia para ver qué fue lo que pasó realmente aquel día. Aquel día fue un día señalado. Se dice que en mayo de 1948, el Oriente Medio también mantuvo en vilo a la comunidad internacional. En aquel tiempo, hace 67 años, el mandato británico
sobre lo que se conocía como Palestina estaba llegando a su fin y la guerra era inminente. El año anterior, las Naciones Unidas habían aprobado la creación de un Estado judío independiente en parte de los territorios ocupados. Algo que los países vecinos habían jurado impedir a toda costa. La propuesta línea de partición no será más que una línea de fuego y de sangre, fue lo que advirtieron la Liga Árabe en aquel entonces. Ahora, déjame hacerte un poco de historia de lo que sucedió. Eran las 4 de la tarde del viernes 14 de mayo de 1948, faltando solo unas cuantas horas para que se acabara el mandato británico. A 350 personas se hallaban reunidas por invitación secreta. Esto fue en el edificio del Museo de la ciudad de Tel Aviv, donde se haría el tan esperado anuncio del nacimiento del Estado de Israel. La reunión se celebró bajo estrictas medidas de seguridad, pues se temía un ataque por parte de los numerosos enemigos del nuevo Estado. Esto es muy importante. Hubieron muchas amenazas. Yo creo que fue un valor más allá de lo que se le puede requerir a una persona, lo que sucedió aquella tarde. Según se dice, David Ben Gurión, el líder del Consejo Nacional Judío, leyó la Declaración de Independencia de Israel, que en parte decía más o menos esto: nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía de Eretz Israel, en virtud de nuestro derecho natural e histórico y basando a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Eso sucedió este día viernes. Al otro día, que era sábado, se celebraba el Shabbat, a 5 países poderosos que habían amenazado que si Israel hacía eso, iban a ser atacados, iban a ser borrados. Y 5 países con ejércitos regulares, poderosos y con gran armamento, llenaron las fronteras de tanques, rodearon a Israel y comenzaron a marchar. Déjame decirte que aquella gran injusticia, aquellos grandes ejércitos poderosos, con el poder que les da el petróleo, estaban marchando en contra de un grupo de personas que tenía un día de haberse proclamado nación. Era imposible que Israel pudiera hacerle frente. Era imposible porque no tenía un ejército regular. Era 1948 y hacía 3 años. Lo que había de Israel eran montañas de cadáveres, eran cenizas, porque el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, Israel fue convertido en cenizas y en montañas de cadáveres. Esto fue lo que quedó de los judíos de Europa, que fueron sacados de sus casas y llevados a una muerte cruel. De las cenizas, de aquellos hombres que parecían cadáveres que podemos ver en los videos, de los supervivientes, de aquellos poquitos hombres en 1945 andaban caminando cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Déjeme explicarle algo importante. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, comenzó a haber un tiempo de alegría, porque la Segunda Guerra Mundial produjo millones de muertos. Y ahora terminaba y los soldados regresaban a sus países
regresaban a sus ciudades, a sus aldeas, a sus casas, y fueron recibidos con mucha alegría. Hubieron fiestas en los pueblos, hubieron bailes en las ciudades, tal como la ciudad de New York. Hubo mucha alegría, y yo siempre me recuerdo de lo que pasó, de lo que dice la historia de este día, que las mujeres recibieron con gran alegría a los hombres que venían de la guerra. Las madres, con los ojos brillantes, con lágrimas, recibían a sus hijos que venían salvos de una guerra cruel. Las novias recibían a sus novios, las hermanas a sus hermanos, las hijas a sus padres. Así que había alegría en todo el mundo, porque todos regresaban a sus casas. Pero con gran lamento, con mucha tristeza se dice que únicamente los judíos no tenían a dónde ir. Los judíos andaban vagando porque no tenían un lugar. Querían regresar a Israel, querían regresar, pero se lo impidieron. Hay grandes historias que intentaron llegar a la tierra prometida y se lo impidieron. Los británicos que en ese tiempo gobernaban no les permitieron. Déjame decirte que 1948 hay una fecha señalada. Hay una parte de la escritura que un ángel de pronto se para y le dice al Eterno: es tiempo, Señor, es tiempo de tener misericordia con Jerusalén. Y el Eterno le dice: palabras sabias has dicho. Ya era tiempo de parar tanto sufrimiento. Ya era tiempo que el Padre permitiera que el pueblo de Israel regresara a su tierra. Aquellos pies que no tuvieron descanso, aquellas plantas de los pies que no tuvieron reposo durante 2000 años. Ahora, Él estaba preparando un lugar para que os llegara la tierra prometida. Esta tierra que Él había prometido a nuestro padre Abraham, a Isaac, a Jacob. Esta tierra por la cual todos pelean. Y aunque si lo examinamos, nos daremos cuenta que es la única tierra que tiene título de propiedad. Y ese título de propiedad dado por el dueño del universo es la única tierra que realmente fue entregada por el Eterno. Ahora déjame decirte algo. Es tan importante saber lo que pasó en 1948. Hace 67 años que ahora se vive bajo el cielo de Israel. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque piensa por un segundo que si en el 48, aquella tarde, temblando, estaban proclamando un Estado de Israel y estaban rodeados de enemigos, y lo que tenían de ejército era un grupo de personas sobrevivientes que no parecían personas. Aquellos sobrevivientes del holocausto que parecían esqueletos andando. Aquellos sobrevivientes que tenían la mente atrofiada, que tenían la mente después de haber pasado tanto dolor, tanta angustia, tanta desesperación, y que habían sobrevivido a ese gran crimen. Ahora tenían que defender a Israel. Israel no tenía un ejército regular. Y eran 5 países poderosos que habían amenazado que si proclamaban el Estado de Israel iban a desaparecer, y comenzaron a marchar aquel sábado 15 de mayo de 1948 para destruir completamente, para aplastar aquella nación que estaban haciendo, que no tenía quien les defendiera. Pero algo milagroso, maravilloso ocurrió. No se puede explicar, no hay en la historia anales, no hay comparación, no podemos saber qué fue lo que pasó, pero aquellos países que marcharon
que llenaron de tanques poderosos los desiertos. De pronto se da la noticia que Israel había vencido a todos los ejércitos y en los desiertos quedaron llenos, pero llenos de millares de tanques destruidos. No pudieron vencer aquel país que recién tenía 3 años de haber pasado por el holocausto. Aquellos hombres fueron protegidos por el Eterno. No tenían ejército, no tenían nada, pero lo tenían todo. Tenían a alguien que les dijo: yo estaré con vosotros como un poderoso gigante. Y aquí lo vemos en la vida real. Por eso ver a Israel hoy en día, ver a los judíos, es ver el milagro más grande. Porque posiblemente cuando nosotros vemos o nos hablan de un milagro, de un paralítico que caminó, es un milagro maravilloso. Pero ver a todo un pueblo que había sido destruido, que estaba muerto, que no tenía vida, que lo único que había quedado de la simiente bendita de Abraham eran cenizas, habían reducido a cenizas. ¿Quién puede darle vida a las cenizas? ¿Quién puede darle vida a esa montaña grande de cadáveres que fue necesario enterrarlos, empujados con tractores en fosas comunes, porque no hubo tiempo para hacer una ceremonia judía? No había tiempo. Se había terminado la Segunda Guerra Mundial. La alarma se dio cuando se dieron cuenta que 6 millones de personas inocentes, hombres, mujeres, niños, ancianos, habían sido sacados de sus casas, de las ciudades, pueblos y aldeas de Europa, y los trasladaron en trenes para darle una muerte cruel. En 1945 habían destruido a la simiente de Abraham. A mí me parece ver, yo quisiera visualizar, y algunas veces me emociono cuando veo esto. A mí me parece ver que el Eterno llamó ese día al profeta Ezequiel. Sí, ese día, porque lo que vio el profeta Ezequiel fueron montañas de cadáveres. Eran cadáveres secos, huesos. Que en aquel entonces, en aquella visión que él le llevó, estaba aquel joven sacerdote Ezequiel contemplando con espanto una enorme montaña donde no habían árboles, ni tierra, ni piedra. Era una tremenda montaña de cadáveres, de huesos secos. Estando viendo esta visión, oyó la voz de Hashem nuestro Elohim, que le dijo: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel miró y pensó: ¿qué puedo decir? No tenía respuestas, pero le dijo: tú lo sabes, porque él sabe que el Padre Celestial sabe todas las cosas. Y en ese momento le ordena que empiece a profetizar a esa montaña de huesos. Y cuando aquel joven pequeño estaba enfrente de esa gran montaña de huesos, se asustó porque empezó a profetizarle y decirles: huesos secos, así dice Elohim. Cuando aquellos huesos comenzaron a escuchar, hubo una gran conmoción. Aquella montaña de huesos se movió. Los huesos comenzaron a tomar su lugar. Comenzó a haber una conmoción. Comenzó a crecer de la nada piel, cabellos, carne, músculos. Bueno, fue algo tan grande lo que estaba pasando que Ezequiel a lo seguro estaba temblando delante de aquella visión.
Pero déjame decirte que mientras él estaba profetizando, en determinado momento ya no era Ezequiel, era el mismo Eterno que estaba hablando al pueblo de Israel. Era el mismo Dios que le decía a Israel: pueblo mío, he aquí que yo abro vuestras sepulturas y viviréis, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os llevaré a la tierra que yo juré a mi siervo Jacob. Si analizamos lo que estamos escuchando, nos damos cuenta que si en el 45 Israel había perecido, en el 48 estaban haciendo como una nación y trataron de matarlos, pero no pudieron. Ya estaba el Eterno con su nación. 5 veces le han atacado y las 5 veces los árabes han sido humillados hasta el polvo de la tierra. Déjame decirte algo importante. Israel ciertamente es el reloj profético del Eterno. Dentro de las antiguas profecías están los secretos de los tiempos, de las intenciones de lo que Dios va a hacer con este mundo. Hay una parte de la Escritura que Él habla en el Salmo 22, que habla que oremos por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Él cuando habla de Israel dice: Israel, con amor eterno te he amado. Y cuando me preguntan si Israel ha venido para quedarse para siempre, o si a lo contrario, otra vez va a ser expulsado, va a ser sacado contra su voluntad y vamos a volver a caminar errantes, yo les digo que no, porque hay promesas y hay profecías que eso no va a suceder. Ciertamente Israel va a ser sometido a gran aflicción, pero dice la Escritura que nuestro Dios va a librar a nuestro pueblo para siempre. Hay una promesa que se le dio a Israel y le dijo: Israel, si llegasen a faltar las leyes de la naturaleza, las leyes del universo, dejarías de ser una nación. En otras palabras, si dejaría de existir el sol, la luna, las leyes del universo, Israel dejaría de ser una nación. Con eso está confirmando que no importa que el mundo entero marche, todo el mundo en contra de Israel. Israel permanecerá porque es la voluntad del Eterno. Déjame decirte que hablamos mucho de Israel, porque en todas las Escrituras vas a encontrar a un solo pueblo, en el cual el tema de todos los profetas es Israel. El tema del Padre es Israel. Para los que no nos conocen, nuestra asociación es una gran y maravillosa familia de judíos y no judíos, pero con alma judía. Los que no son judíos tienen alma judía y pertenecen a esta maravillosa familia que unidos tenemos los objetivos de proclamar, de bendecir, de mostrarle al mundo las bellezas de Israel, la nobleza de nuestro pueblo. Mostramos nuestra música, elevamos oración 2 veces al día. Tenemos grupos de oración donde nos reunimos de muchas naciones para orar por Israel, para pedirle al Padre por protección, porque somos conscientes que los muchachos y muchachas del ejército de Israel que cuidan, jovencitos que tomando las armas, día y noche vigilando, porque el enemigo acecha esperando que exista un descuido para entrar, para introducirse dentro de la frontera y llegar a la población judía para matar, ya sea
a niños, ancianos, mujeres, a quien sea. Por eso ellos tienen que estar guardando la heredad de Israel. Hoy en día, a nuestra asociación, como repito, no somos una congregación religiosa, no impartimos religión, ese no es nuestro tema. Para eso, dejamos que los maestros rabinos y los ministros en cada congregación, de cada confesión de fe, sean los responsables de esto. A nosotros nos reunimos para examinar lo que dicen las Escrituras, para caminar con el temor del Eterno. Creemos en la consagración, creemos en la santidad, creemos en el temor de la palabra del Eterno. Creemos que Israel es su pueblo. Creemos que tenemos obligación de declarar las injusticias que se hacen contra esta nación. Por esto es que clamamos, pedimos, estamos cerca del corazón de Dios, porque nosotros amamos lo que Él ama. La Escritura dice, hablando de Israel, le dice Dios, con amor eterno te he amado, oh Israel, con amor eterno te he amado. También la Escritura dice que Dios bendice a Israel, y por esto nosotros también bendecimos a Israel. Nosotros bendecimos a los que bendicen a Israel. El Padre se identifica con Israel y Él dice de Israel, porque yo soy el Santo de Israel, yo soy tu Redentor, oh Israel. Nosotros también nos identificamos con Israel. Amamos lo que Él ama, bendecimos lo que Él bendice y nos identificamos con el pueblo que Él se identifica. Queremos invitarte para que todos los sábados, en la tarde, te acerques. Tenemos temas muy importantes. Somos una congregación de personas que nos reunimos únicamente para escuchar la voz del Eterno. Somos más que una congregación, una gran familia. Todos los días producimos música desde el amanecer hasta el anochecer en un canal privado. Nos hemos propuesto no únicamente estar en el internet, sino que salimos a las naciones a hablarle a las personas para que vean en Israel algo distinto de lo que se ha hablado hasta hoy en este día. Salimos a las naciones a dar conferencias a lugares distintos, tan dispares como Brasil, como Italia, como Grecia, Estados Unidos, Guatemala, México, y creemos que llegaremos a muchas naciones llevando un mensaje, presentando a Israel como el pueblo elegido de Dios, que tenemos que orar y bendecirle. Yo les voy a dejar este tema del nacimiento de Israel. Es un tema muy grande, donde muchos países intervinieron, donde parecía que esto era algo imposible, pero ahora esto es una realidad. Yo les pido que no dejen de orar por esta nación. Y agradecemos al Padre que nos permite que a través de los medios de comunicación podemos atravesar fronteras, podemos trasladarnos a miles de kilómetros, a llegar al hogar de muchas naciones, de cualquier persona que desea puedan escucharnos, puedan vernos. Queremos perfeccionar las ediciones que estamos haciendo. Estamos haciendo un esfuerzo sobrenatural. Estamos haciendo un esfuerzo más allá, pero lo hacemos con mucho amor, creyendo que le agradamos al Padre. Lo que buscamos es que Él nos vea con ojos de agrado. Yo te invito para que te acerques a nosotros. Aquí en la asociación tenemos muchas actividades. Hay hombres y mujeres que han sido traídos con un propósito maravilloso. Y juntos estamos llevando esta misión maravillosa. Si tú sientes en tu corazón, comunícate con cualquiera de los delegados
para que nos hagan llegar a la directiva tu deseo de estar con nosotros. Ya te explicaremos. Pero una cosa te decimos, estamos muy emocionados. Estamos viendo estas grandes bendiciones que cada día el Altísimo da a nuestras vidas. Mandamos un cordial saludo. Mandamos muchas bendiciones a todos los que nos han sintonizado en este día. A los judíos y a los no judíos. Un abrazo. Baruch Hashem Adonai, Mesech Haolam. Bendito eres, Señor. Te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra. Un abrazo. Shalom. Shalom.